Continúan las críticas a los dichos del exministro del Interior, Jorge Burgos, quien afirmó que el fin de la nueva mayoría se concretaría luego de este gobierno. Queremos ahondar en el tema y para eso tenemos contacto hasta ahora con el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Gracias por esta comunicación, senador. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, Viviana. Muy bien, gracias. Senador, hubo una cierta sintonía que tuvo usted con los dichos de Jorge Burgos, señalando que era poco probable que se avanzara de parte de la nueva mayoría en una proyección, sobre todo en un nuevo gobierno. Pero en el día de hoy el comité político decidió rechazar de forma unánime estos dichos de Jorge Burgos. ¿Qué le parece eso a usted? Mire, Viviana, yo soy socio fundador de la nueva mayoría y por lo tanto le puedo decir con alguna autoridad, porque fue una declaración de los 7 presidentes de partidos de la nueva mayoría, al comienzo de este gobierno, que es nuestro gobierno, de hecho el gobierno de todo el país, dijimos, ¿qué es la nueva mayoría? Un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Esa es la definición de lo que es la nueva mayoría. Y Jorge Burgos no ha puesto en tela de juicio esta nueva mayoría respecto de este gobierno. Ha dicho que no están las condiciones para que esta nueva mayoría, tal cual la conocemos, se proyecte hacia un nuevo gobierno. Y yo comparto esa definición. ¿Qué no estarían las condiciones, senador? Es que es muy distinto, Viviana, un acuerdo programático a una coalición política que por definición trasciende a un gobierno en una perspectiva de mediano y largo plazo, como fue la Concertación, ¿no es cierto?, que gobernó durante 20 años, a un acuerdo que está justamente construido para apoyar a este gobierno. Por lo tanto, aquí no está en tela de juicio la lealtad, el compromiso de nuestro partido, la democracia cristiana, con el gobierno de la presidenta Bachelet. Vamos a ser leales hasta el último día de gobierno. Ahora, para transformarse este acuerdo programático en una coalición política, se requiere una coherencia que, francamente hablando, a la luz del comportamiento electoral, legislativo de los últimos meses, hoy día no existe. Por lo tanto, es muy difícil vislumbrar que esto se pueda proyectar más allá del actual gobierno. Eso es lo que ha dicho Jorge Burgos, yo lo comparto. ¿Y esa poca coherencia usted la responsabiliza en el PC también? No, yo creo que es responsabilidad de todos, somos 7 partidos políticos. Recuerde que a los 4 partidos de la Concertación se incorporaron el Partido Comunista, el MAS, la Izquierda Ciudadana. No hablemos de política exterior, porque ahí tenemos un abismo de diferencia, ¿no es cierto?, producto de la adhesión de estos 3 partidos a los hermanos Castro en Cuba, ¿no es cierto?, al chavismo en Venezuela. Bueno, pero yo digo, estamos en Chile, no estamos en Venezuela, ¿no es cierto?, no estamos en Cuba. Pero si uno ve el comportamiento legislativo, Viviana, de los diputados del Partido Comunista en los últimos 7, 8 meses, fíjese usted, votaron en contra del proyecto de reajuste del sector público, un proyecto de la presidenta Bachelet. Votaron en contra el aumento del salario mínimo, un proyecto de la presidenta Bachelet. Votaron en contra en la ley, ¿no es cierto?, corta antidelincuencia, el control preventivo de identidad, una ley de la presidenta Bachelet. Introdujeron una indicación en el proyecto de nueva educación pública abiertamente inconstitucional, inadmisible. Le quiero decir, solo por citar algunos ejemplos, me salto la política exterior, donde tenemos profundas diferencias. Algo ha ocurrido en esta nueva mayoría en los últimos meses, en que objetivamente el comportamiento legislativo de los 6 diputados del Partido Comunista es contrario a muchos proyectos emblemáticos de la presidenta Michelle Bachelet. Senador, pero al parecer dentro de otros partidos de la nueva mayoría estarían yendo en una línea un poco distinta. En el día de hoy, precisamente, el diputado Tellier planteó que una de las cosas que se discutió hoy en el comité político fue la idea de la proyección, o qué tan probable es esa proyección de la nueva mayoría. Y además también la presidenta de la DC señaló que las frases, las palabras de Jorge Burgos lo representaban solo él, era la voz de un militante y no la de la DC. Evidentemente, Viviana, que la entrevista de Jorge Burgos es a título personal, ¿no es cierto? La representación del partido la tiene la presidenta, senadora Carolina Goich, la directiva, hay estructuras regulares, pero eso no inhibe, ¿no es cierto?, que un exdiputado, exministro de Defensa, exministro del Interior, vicepresidente del partido cuando yo era presidente, puede expresar, ¿no es cierto?, su opinión. Entonces, yo insisto, nadie ha puesto en tela de juicio el compromiso de los partidos de la nueva mayoría y, por cierto, de la Democracia Cristiana, con todas las tareas del gobierno de la presidenta Bachelet hasta el último día del gobierno. Lo que ha planteado, no solo Jorge Burgos, muchos de nosotros, muchos otros, es que tal cual existe hoy día respecto de la posibilidad de transformarse en una coalición política que supone una coherencia
como la que tuvo la concertación durante 20 años, esa coherencia muchos creemos que hoy día no existe. En todo caso, esta es una discusión que hay que tener formalmente como partido después de la elección municipal. Hoy día estamos empeñados ¿en qué? En sacar adelante las tareas del gobierno. Sí. Es que usted está dando en un punto que es bien interesante, que tiene que ver con los momentos políticos, de los cuales también se ha hablado mucho, y precisamente a algunos les parece inadecuado porque genera nuevamente una controversia. Ya venía el gobierno de responder a los dichos del expresidente Lagos cuando habló de una cierta crisis institucional y política, y se habla de este fuego amigo. Entonces, más que una reflexión personal que pueda ser válida, que tenga Jorge Burgos respecto a lo que está pasando dentro de la nueva mayoría, para muchos lo que genera esto es daño precisamente al gobierno del cual él formaba parte y tenía un cargo tan importante como jefe de gabinete hace 2 meses atrás nomás. Bueno, yo quiero reconocer que los problemas que tenemos como gobierno, Viviana, van mucho más allá del Partido Comunista o su comportamiento legislativo. Yo hablo en primera persona plural. Aquí estamos todos en el mismo barco. Hoy día usted y todos conocimos una encuesta que nos habla de un 19% de aprobación. O sea, creo que nunca ha ocurrido en 26 años. Y 73% de desaprobación. Entonces, yo no apunto, ¿no es cierto?, al Partido Comunista porque además no soy anticomunista, pero quiero decir, como gobierno de la nueva mayoría, cuando tenemos un 20% de aprobación y un 70 y tantos % de desaprobación, tenemos que rectificar. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. El statu quo no basta, y eso lo digo, insisto, en primera persona plural, porque nosotros somos parte de este gobierno que es nuestro gobierno. Y quiero celebrar a propósito la entrevista a alguien como Hernán Larraín, presidente de la UDI, en el día de ayer, que llamó un acuerdo entre gobierno y oposición, mirando en los próximos 10, 20 años, porque al final estamos todos en el barco no de la nueva mayoría, estamos en el barco de Chile. Todos somos chilenos y chilenas, y todos tenemos una preocupación, ¿no es cierto?, por lo que está sucediendo. Yo no tengo ninguna visión catastrofista. Chile nos está cayendo a pedazos. Hay que tener cuidado con el lenguaje, ¿no es cierto? Por eso no comparto, con todo respeto, la opinión del expresidente Ricardo Lagos de que esta es la peor crisis política e institucional de la historia de Chile. No es así. Menos comparto lo que dijo el vocero del gobierno, la semana pasada, en el sentido de que, ¿no es cierto?, el sistema de gobernabilidad se agotó. O sea, es que no podemos usar ese lenguaje. Entonces, yo creo que nuestro partido, la Democracia Cristiana, está llamada a jugar un rol articulador con el centro, con la clase media, con el mundo independiente, con el voto moderado, ¿no es cierto? Y por eso nosotros, como aprobó la unanimidad de la Junta Nacional, por eso nosotros como Democracia Cristiana tenemos que levantar una opción presidencial para la centroizquierda, porque el gobierno se nos ha desestimado, digámoslo, demasiado hacia la izquierda, y muchos creemos en un esquema de centro-izquierda. Esa es la definición de la Democracia Cristiana. El próximo gobierno debiera ir más hacia el centro, y eso es lo que muchos estamos propiciando. Senador, precisamente usted toca un tema, las próximas candidaturas presidenciales. Desde el PC y otros sectores también de la nueva mayoría, genera una cierta suspicacia las palabras de Jorge Burgos, porque dicen que detrás de esto hay una cierta lógica de ir un poco pavimentándole el camino a la candidatura de Ricardo Lagos. ¿Qué piensa usted de esa teoría? Mire, yo pienso lo que piensa mi partido. La unanimidad de la última Junta Nacional, optó por levantar una candidatura presidencial en un esquema y en un gobierno de centro-izquierda. Eso es lo que hemos dicho como Democracia Cristiana. Yo he dicho algo más en algunas entrevistas recientes, que a mi juicio esa candidatura debiera ser más en primera vuelta electoral que en una primaria, por una razón muy sencilla, Viviana. Si va a haber 12, 10, 14 candidaturas presidenciales en la primera vuelta, y la Democracia Cristiana, que es la segunda fuerza política nacional y la primera fuerza en términos de número de alcaldes y población gobernada por alcaldes, no lleva una candidatura presidencial en primera vuelta, evidentemente que la opción de un centro-izquierda, el mundo independiente, la clase media, el voto moderado, llamado a elegir en un esquema más polarizado, de izquierda o derecha, bueno, una parte de eso puede terminar votando por la derecha, como ocurrió con Sebastián Piñera en 2009. Así que no estoy inventando ningún ejercicio de pizarrón. Esa es la definición de la Democracia Cristiana, esa debe ser nuestra opción.
Ahora, respecto al tema de los posibles apoyos que hay dentro de la democracia cristiana a la figura del expresidente Ricardo Lagos, precisamente lo que ellos plantean y que también señaló ayer Jorge Burgos es que él representa esta visión social cristiana y socialdemócrata y que sería la persona más idónea y la más competitiva. ¿Qué le parece eso a usted cuando precisamente ha planteado que usted está disponible, de hecho, para avanzar a representar a su partido en las próximas presidenciales y hacerlo en primera vuelta y no necesariamente a través de un proceso de primaria? Mire, Viviana, un alto dirigente de la democracia cristiana en una entrevista de radio hace algunos días dijo algo que es muy práctico, muy certero, ¿no? Dijo, la democracia cristiana tiene tres opciones: competir en primarias, competir en primera vuelta o apoyar a Ricardo Lagos. Esas son, yo creo, para serle muy franco, porque ya es tiempo que vayamos sincerando las cosas, las opciones que tiene la democracia cristiana. Yo prefiero la segunda, es decir, levantar una candidatura presidencial con mucha fuerza, competir en primera vuelta, reconstruir un espacio político de centro, para de ahí reconstruir un espacio político de centro-izquierda, donde Jorge Burgos tiene mucha razón en el acuerdo entre la democracia cristiana y el socialismo democrático. Eso fue lo que hizo grande a Chile durante 20 años bajo la Concertación. Yo no soy nostálgico, no se trata de volver al pasado, pero evidentemente tenemos que proyectar hacia adelante una alternativa de centro-izquierda, no de izquierda, para interpretar a una clase media y a un voto independiente que está huérfano de representación política. Y ahí es donde yo veo un liderazgo insustituible de la democracia cristiana. Y esto también significa costos, porque no participar de un proceso de primarias también ya es un poco sepultar también a la nueva mayoría, cuando precisamente lo que más se ha dicho es que sean este tipo de instancias donde la ciudadanía además también tiene la posibilidad de expresar las herramientas más válidas para que un conglomerado, un gobierno pueda precisamente tener un argumento frente a una crisis política donde se cuestionan este tipo de decisiones un poco individualistas que algunos consideran, como por ejemplo que se participe sí o sí en primera vuelta. A ver, en primer lugar, nadie quiere enterrar a la nueva mayoría. La nueva mayoría es un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet, y así debe ser hasta el último día de gobierno. Y la democracia cristiana va a ser leal porque siempre ha sido leal hasta el último día de gobierno. Lo que yo estoy sugiriendo, lo que el Partido Demócrata Cristiano unánimemente en su Junta Nacional decidió, es invitar a los partidos de la centroizquierda, así dice la declaración, ni siquiera habla de nueva mayoría, habla de centroizquierda, a levantar, ¿no es cierto?, una candidatura presidencial en esa opción. Entonces, como yo veo el tema, que después lo vamos a discutir después de la elección municipal, es decirle a los partidos políticos de la centroizquierda que están disponibles, mire, en vez de medirnos en primaria, midámonos en primera vuelta electoral, que sea la gente, ¿no es cierto?, en la que al final nos diga quién quiere que la gobierne. Hoy día va a haber más competencia política electoral, no tenemos la atadura, la camisa de fuerza del sistema binominal, ¿no es cierto?, que nos constriñe. Yo era presidente del partido y en la última elección de diputados tuvimos que omitirnos en 21 distritos. Ni siquiera pudimos llevar candidatos o competir. Eso le ocurrió a muchos partidos políticos. Entonces yo creo que hay que confiar en la ciudadanía, que tiene la madurez para decir entre estas opciones, ¿no es cierto?, cuál es la opción de cada ciudadano. Y lo que yo digo es que la democracia cristiana, insisto, segunda fuerza política nacional, 920.000 votos, 15% del electorado, no puede estar ausente en esa boleta, porque sería renunciar al premio mayor de una democracia presidencialista, que es la presidencia de la República. Déjeme terminar con una cosa, Viviana, por lo menos en lo que me respecta. Para eso hay un solo requisito: creernos el cuento. La democracia cristiana tiene que creerse el cuento. El próximo gobierno debiera ir más hacia el centro. La clase media y el mundo independiente está huérfano de representación política. Ese es nuestro rol. Ok, senador, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para conversar de este tema. Que esté muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes, Viviana. Buenas tardes.